Entonces, unas cuantas palabras rápidamente sobre esto. Entonces, esta conversación tiene múltiples etapas. Algunas de nosotras, como personas, vamos a traer muchas de esas identidades y como nuestras posiciones en lo que se refiere al género y em, orientación sexual. Nos invito a que todos tomemos ese trabajo en este proyecto para entender cómo nuestras identidades se utilizan como categorías sociales y ese poder. Yo les reto a que todos podamos romper con esos binarios para que irrumpamos este patriarcado y que nos movamos para la liberación y el poder. Y yo creo que como una líder queer, esa es toda nuestra responsabilidad, sin importar cuál es su posición, su postura personal, su orientación individual, sexual o de género. Así que tenemos una oportunidad única alrededor de nosotros. Aun cuán terrible que sea este mundo, es tan abierto como como este tiempo es. Así que estamos continuando viendo un precedente de esta crisis alrededor de daños ambientales y climáticos que los humanos han hecho que llevan a desastres, que las personas están experimentando y sobreviviendo. Coronavirus también continúa siendo un problema. Estamos viendo la caída de protecciones que personas han luchado por tener, como Roe versus Wade. Simultáneamente estamos viendo representación en maneras que no hemos visto en la sociedad contemporánea. Prende la TV y hay una personaje queer o gay. Pones en la radio y hay una persona gay ahí. Ve a a la tienda y hay una representación ahí. Al mismo tiempo estamos viendo representación que está creyendo apertura para algunas personas a comenzar a tener conversaciones acerca de de problemas de la comunidad LGBTQ, pero con este llama somos revolucionarias. Somos personas que estamos creando mundos, no somos personas que nos asentamos por representación solamente. Así que nos invita a nosotros a estar en una conversación de pensar críticamente de cómo qué significa tener una política queer, de ver el mundo y no como binario solamente, de ser expansivas en nuestro pensamiento. Y Charlie Strong habla sobre, para nosotros personas negras, entendernos en un pantano, en este estado perpetuo de hacer y de no ser, de ser y de no ser y de ver y de no ver. Y no quiero que tener esta imagen. Yo creo que esos espacios crean la apertura para nosotros construir nuevas maneras de ser juntos. Primero para construirnos, convertirnos en algo que nunca hemos sido, para nosotros poder entender problemas de maneras diferentes, por proponer sus soluciones que no han sido vistas antes. Y yo pienso que ese es el potencial de la organización queer feminista. Así que invito este pensamiento y vamos a abrir este espacio para personas que van a estar trayendo este pensamiento y abordando las preguntas, qué es una política queer y qué significa para el momento de ahora, cómo nos movemos basados en esa política y basado en ese entendimiento como científicos sociales, qué es posible ahora. Así que se lo voy a pasar yo creo que es solamente nosotros dos o tenemos una persona más para nosotros. Ok, te lo paso a ti, Hey. Gracias. Y yo voy a decir una cuantas palabritas que están uniéndose con lo que tú acabas de decir, y ayudándonos a seguir pensando en por qué esta conversación en este momento y cómo la queremos tener. Porque yo estoy completamente de acuerdo que uno tiene que estar pensando en una política queer. Y también yo estoy pensando en queer en la manera de cómo la gente vive en su vida de día a día, porque hay mucha gente que como que ahora mismo está de moda ser queer. Todo el mundo es queer, todo el mundo es queer. Ah, yo tengo una política queer, oh, yo como queer. Mi comida es queer. It's like, what the fuck, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Ya es una palabra que casi la gente la están usando tanto que no tiene ni sentido ya, ¿verdad? Y para mí, yo sé que en mi círculo de amigues y con mi comunidad, nosotros decimos, hay alguna gente que todavía son el tipo de queer que te pueden matar por ser queer, de cómo tú vives tu vida día a día, de con quién tú le estás agarrando la mano, te pueden matar en la calle, que tú tienes que pensar muy bien dónde tú caminas, dónde tú vas, qué es lo que tú haces, qué es lo que tú te pones, ese tipo de queer. So, también yo estoy hablando estamos hablando de una política queer, estamos hablando de una vida queer. Y de gente que se identifican como LGBTQIA y más. Y yo digo eso porque hasta la palabra queer, visibilidad es importante y el lenguaje que usamos, la palabra que usamos es importante, pero hay muchos sitios que no se usa esta palabra queer y que es un debate porque queer se puede ver bien académico y que la gente que lo usan cuando regresamos alguna vez en nuestros países de origen o en ciertas comunidades, ellos dicen, no, la gente que están usando eso son la gente que han aprendido eso en los Estados Unidos.
cómo eso está centrando cierta experiencia, cuando entonces cuando yo voy para la República Dominicana, yo digo, no me digan queer, yo soy pata, yo soy maricona, yo soy lesbiana, díganme a mí como yo soy. Entonces viene siendo bien interesante de hasta aún si la misma palabra, ¿verdad? De esta política queer, de cómo se traduce o no en lo que estamos uniéndonos con esta conversación de justicia del lenguaje. Eso es una cosa que yo quería amplificar. Y también quiero todavía unirme con esa realidad de día a día, con esta política que estamos hablando, que también es tan importante y necesaria, porque para mí queer es traer lo que no está. Eso es existir en este non-binario, en este mundo que dice, nosotros no queremos ser solamente una cosa, queremos ser todo a la misma vez. Entonces, siempre es mirar lo que sea que en los espacios en cual nos estamos organizando, qué es lo que no está, qué es lo que falta, qué es lo que hace falta, ¿no? Entonces, yo pienso en manera de la cual gente han abierto eso, sí, específicamente con sexualidad y género, pero también con religión, con las maneras, toda la manera que la gente está usando esa política para decir, yo voy a traer lo que no está, ¿verdad? Y eso también es algo que me da calofrío, porque creo que ese riesgo que hemos estado cogiendo, gente que son organizadores queer, por mucho tiempo con nuestra existencia, que ahora y hace mucho tiempo más y más se está visibilizando en nuestros espacios de organizaciones, pero que tenemos que tener ese cuidado con el capitalismo, que entonces cuando se ve, muchas veces es solamente para burla o para lo que pueda traer dinero, ¿no? Entonces yo pienso eso específicamente en la manera de la cual yo veo mujeres trans, por ejemplo, que si están amplificadas es o para entretenimiento y no la están cogiendo en serio, o sea, de burla, ¿verdad? O solamente cuando pueden hacerle dinero a otra persona, ¿verdad? Y entonces eso para mí es parte de esta conversación. ¿Qué es lo que traemos? ¿Cuál es el contexto? ¿Y cuál es yo no voy a decir un conflicto, pero tensión en la manera que nosotros vivimos esta política queer de día a día y en la manera que es una teoría que se puede aplicar para muchas situaciones? Así que estoy bien emocionada para tener esta conversación en comunidad, que creo que hace falta y que sabemos, yo sé que la tenemos en mucha forma en nuestra comunidad de familia y en nuestros cuerpos. No sé si tiene algo más para agregar, y sé también que aunque tú le pases el turno a otros, hay otras personas que nos van a ser parte de esta conversación, así que te lo paso para ti. Thanks. So I'll just add on a comment that I think. Sí, gracias. Voy a añadir un comentario sobre lo dijiste que es tan increíblemente importante y tenemos personas que también se van a unir a esta conversación con nosotros y estamos muy emocionadas de escuchar su inteligencia y su brillantez en este problema, en esta situación. Yo siento lo que dijiste que es muy importante sobre ser claros sobre cuál es la política que estamos pidiéndole a las personas que tengan y cuál es la realidad vivida de las personas y quién tiene la mayor proximidad hacia la violencia. Estamos viendo alrededores que estamos viendo, eso es eso es en el blanco. Yo siento que el capitalismo y el neoliberalismo estamos viendo una proliferación del lenguaje, de la opción, de una elección percibida y las personas están pero realmente no lo es solamente una oportunidad para decir muchas cosas. Yo siento que hay espacio ahí para nosotros utilizar en nuestro mundo de organizador, pero eso no es liberación en sí. Y yo le culpo al liderazgo blanco de la LGBTQ por pensar que ajustes de lenguaje eran suficientes para abordar los problemas con soluciones liberales que que muy violencia en contra de personas que tienen una mayor proximidad a la violencia. Yo pienso que lo que estás diciendo es muy importante porque mi entrenamiento y mi entendimiento y mi elegir el pensar de mí como una feminista negra, queer, radical y materialmente está conectada a esas realidades. Así que no hay política queer que no seriamente aborde a esas personas que son más violentadas, más marginales, esas vidas
vidas, esas historias. Así que pienso que tenemos que rechazar este acercamiento neoliberal a la It migración is just queer, que dice que es solo el cambio de lenguaje es lo suficiente. Es como que los baños, que es solamente y yo no estoy diciendo que eso es malo, estas victorias, y yo estoy casada y tengo todas estas cosas, yo creo todas estas cosas deben existir, pero esas cosas sin alguna de estos cambios materiales más grandes nos lleva a lo que estamos ahora, lo que es un montón de gente que recibe representación. A algunas personas se le da micrófono, a otras personas que no, otras personas son vistas y buscadas, pero la materialización de las mujeres negras trans son igual de precarias. La realidad es material de personas de género no conforme y de personas negras lesbianas y personas dos espíritus indígenas están experimentando mayor violencia o igual violencia que como decían antes. Así que lo que estás diciendo es muy importante. Con ese punto deberíamos abrir y traer a otras personas, pero vamos a hablar más sobre esas perspectivas. Perfecto, entonces invitamos a las gentes que han dicho que sí. Gracias por decir que sí, a unirte a esta conversación. Sé que algunas veces los nombres que tienen en Zoom no necesariamente pegan con los nombres que les llamamos, pero si en este momento podemos darle el spotlight. Ajá, ya veo que alguna gente está viniendo delante. Calayo, Matiz, Gia. Estoy mirando mis notas, creo que falta otra persona. No. Hay otra persona. Invitation to Aneri to also come A in Neri. too. Sí, por favor. Invitación a Neri para también venir. Perfecto. A Neri, perfecto. Bueno, gracias por decir que sí, no solamente esta vez, pero siento que son gente que dicen que sí más de una vez, cada vez, y le doy la gracia por siempre poder decidir compartir su sabiduría. Es algo que es tan importante para nosotros y nuestra comunidad, así que bastante gracias. Y saben que la pregunta, la conversación completa, que puede unirse de la forma que se les sienta bien y que ustedes estén activados o emocionados para poder unirse. Y también las preguntas específicas para esta conversación tienen que ver con exactamente lo que estamos hablando de no solamente visibilidad, pero liderazgo, ¿verdad? Cómo uno sigue el liderazgo o qué uno puede aprender, conocer, saber de esta política queer. Entonces, para ustedes, de la manera que se sientan llamados, la pregunta es, ¿qué es lo que es para ustedes una política queer? ¿Y qué es lo que significa ahora, hoy en día, en este mundo, sabiendo que el mundo da mucha vuelta y las cosas cambian tanto, en este momento en cual estamos viviendo? ¿Qué es lo que es la política queer para ustedes? ¿Y qué es lo que significa ahora? Y cómo uno realiza y va creando un movimiento basado en esa política. ¿Cómo se informa el tipo de movimiento que nosotros creamos? Así que lo invito que podemos ir en la orden que estamos en mi pantalla, o si hay alguien que está completamente emocionada para comenzar. ¿Tú estás hablando, Aneiri? No, ok. Está hablando, pero no con nosotros. Ok. Entonces, Gia, tú eres la primera persona que está en mi pantalla. Después sigue Matiz, Calayo y después a Neri. Y si quieren salir de esa forma, de esa orden, está bien, pero por favor, adelante. Sure. Thanks, Heidi. And thanks, Em, for starting us off. I really appreciate this conversation. Gracias, Heidi. Aprecio esta conversación. Sí, te aprecio esta conversación, una de las conversaciones que yo siento que es necesaria y como que en mi mente es como que esto es como que eso es lo que necesitamos que hablar para poder movernos hacia adelante como movimientos. Para mí, una política queer, yo sí lo que les recuerdo cuando estaba creciendo y también por contexto, yo tuve como una diagnóstico tardío de ADHD, así que por 3 años de mi vida a mí no me trataron, así que yo siento que mi neurodivergencia
Antes de yo saber lo que estaba pasando con mi cerebro, se me metió en medio en términos de cómo conectaba con otros, cómo explicaba lo que necesitabas o lo que sentía o lo que quería. Así que, tú sabes, yo manejé como necesitaba hacer las cosas como podía, como una persona neurodivergente, como una niña joven que estaba explorando mi género. Y también mi familia no tuvo hogar por 6 años cuando yo estaba en escuela super secundaria. Así que eso definitivamente impacta lo que está pasando con mi cerebro y lo que está pasando con mi género. Pero todo eso combinado, yo puedo decir que me forzó, puedo decir que me invitó, pero yo siento que lo que aprendí de mi experiencia y mi dedicación, yo siento que querer estar feliz, teniéndome perdida y no conectada conmigo, pero queriendo la paz, que me decían que mágicamente puede ser posible. Así que para mí, siguiendo eso, no poder recordar muchas cosas, parte de mi neurodivergencia es que mi memoria es muy mala. Así que yo ni siquiera no podía unirme a conversación y a explicar mi queerness. Así que yo ni siquiera sé, yo no siquiera sé. Y no fue no era suficiente para las personas. Las personas eran como que las personas querían más. Cuando yo empecé a presentarme femenina en la escuela superior, a las personas querían más explicaciones. Yo como que no tengo más explicaciones. Yo estoy poniéndome la ropa que quiero, estoy haciendo lo que quiero y suena como que muy inocente y suena muy simple, pero siempre se sintió verdadero. Así que yo siento que creciendo, mi política queer se convirtió en yo realmente haciendo el trabajo de escuchar a lo que mi cuerpo me dice que necesita, cuáles son esas pequeñas voces que aún está como que no dejándome ir y comiendo mi conciencia mientras estoy tratándome, cambiando mi código o lo que sea. Yo siento que lo que yo llegué, a lo que concluí, mientras lo que estoy asentándome es que mi trans y mi política queer, toda esa mierda es realmente como que mi elección de darme un poco de espacio, darme un poco de espacio antes de elegir algo, no sentirme forzada de tener como que hacer o responder en lo que las personas están esperando de mí, para mí misma, bajar la velocidad, dándome elección, espacio para elección. Yo siento como que mi trabajo, desde mi trabajo hasta mi trabajo escolar, es darme espacio en la elección. Eso ha sido ese pequeño libertad de que sí, yo tenía razón. Yo puedo ir, puedo hacer lo que mi cuerpo necesita y se siente bien y tal vez las personas van a ser malas conmigo por eso, pero yo no creo que mi queerness no ha sido como que la parte más bienvenida de mí. Las personas me han codificado con otras cosas que están trayendo, pero la verdad, a mí la política queer es sobre elección y poder, el darme la elección, pero que yo no con la que nací, pero realmente no sabía y no se me enseñó. Y yo no le culpo a mi mamá, yo no sé si a mi mamá le enseñaron, pero juntas creo que estamos aprendiendo. Así que así es donde mi queerness nació y donde se ha formado. Y Matiz, yo sé que tú has hecho bastante Matiz, sé que ha trabajo hecho mucho alrededor trabajo de liberar la masculinidad y también construir de ese punto desde donde Gia acaba de mencionar, de la autonomía, ¿cierto? De qué manera nosotros estamos luchando para nuestra autonomía. ¿Puedes hablar un poquito más sobre el trabajo que haces y cómo ha tomado forma desde tu punto de vista de la política queer? Cuéntanos un poquito más sobre la liberación de tu política y de la masculinidad. Gracias, Gia, por esa invitación y también, Gia, por compartir algo tan lindo. Y me conecto con mucho de esto. Yo creo que yo llegué a este trabajo sobre la masculinidad cuestionándome mi identidad, esta energía que yo tenía y también cómo yo podía estar conmigo misma y con otras personas de una manera más ética y más alineada con lo que se me había enseñado. Entonces, ahora, con las personas con las que he estado trabajando de manera frecuente, estamos en este lugar donde estamos tratando de definir qué es esa política queer alrededor de esta masculinidad. Entonces, estamos hablando sobre la masculinidad liberatoria como una práctica de valores que realmente
están como, es una práctica de toda la vida y es un compromiso, no es algo a lo que uno llega y ya estuvo, que termina. Y también, ¿cuáles son las maneras en que tenemos que realmente reconciliarnos con esa manera de pensar entre binarios entre nosotros y nuestras relaciones y vamos a practicar el liberar la masculinidad y otras personas? Así que como parte de eso, hemos tenido más conversaciones en lo que se refiere a nuestras políticas centrales que está rechazando esa feminidad y esa separación como parte de liberar esa masculinidad. Hemos estado hablando sobre cómo volvemos a recondicionar a nuestro ego, a rechazar el patriarcado y la parte dominante, la entidad dominante. Entonces, al hacer eso, ¿cómo ¿cuántos requiere eso centrar una práctica restauradora y de amor con todas las personas y con uno mismo, cierto? Y también dentro de comunidad. Y, ¿sabes? Claro, bajo todo esto, esa inconsistencia o esa necesidad de educación política, porque tenemos a muchas personas dentro de nuestra comunidad que se están identificando como no binarias, expansivas en su género, y yo también, que quieren rechazar esa relación o conexión a la masculinidad, el patriarcado, pero también reconociendo que mientras exploramos más y más esa amplitud de género, todavía hay necesidad para poder participar políticamente, personalmente con el patriarcado, como se manifiesta de manera interna y se ejerce en nuestras relaciones personales. Así que yo creo que esa es la manera en que actualmente estamos tratando de hacer a nuestra política más queer y definir cómo estamos liberando, tratando de liberar la masculinidad. Eso es maravilloso, eso es increíble. Y yo quiero agregar a lo que dices, pero las personas pueden estar de acuerdo o no, pero díganme lo que quieran, yo estoy aquí para eso. Pero una de las cosas que dijiste, Matiz, que yo creo que es importante es, estamos yendo en contra del patriarcado. A propósito, vamos a destrozar, a retar al patriarcado. Y el patriarcado es un sistema de opresión, ¿cierto? Ahí hay poder, ¿no? Dentro de este sistema. Entonces, una de las cosas que yo creo que es importante sobre nuestras políticas queers es de que es una aserción del poder. Entonces, yo muchas veces me alejo de palabras como opción. Eso es individual, pero siendo negre, que no se conforma con el género. Entonces, mi lucha es en contra de ese poder directamente. Entonces, como ya lo dijo, esos conceptos de autonomía, esos conceptos de determinación, porque requiere y nos centra nuestro camino hacia el poder. Entonces, Calayo, ¿qué es lo que crees sobre esto? ¿Cuál es tu postura en el trabajo? Todo eso, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo con todas las políticas queer? ¿Qué es lo que tienes que decir? Yo veo que traes eso jugosita, así que muchas gracias. Sí, entonces, honestamente, parte de esta conversación el día de hoy es que bueno, estoy pensando en esto. Yo creo que hay bastante que se puede decir sobre el tema. Yo definitivamente, yo pertenezco a la política queer que está tratando de desmantelar lo que tenemos para que entonces nuestras condiciones materiales realmente puedan elevarse al nivel en el que tiene que estar para nuestras personas para que puedan poder crecer. Yo soy Colayo, utilizo pronombre ella, pertenezco a Queer the Land en Seattle y en otro lugar. Y también quiero mencionar algo sobre cómo Queer the Land comenzó, porque esencialmente de muchas partes de organizaciones, eh, yo creo que es importante que organizaciones eleven el liderazgo queer, pero también es un problema cuando no apoyan el mejoramiento de nuestras vidas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando muchos de nosotros estamos en situaciones quizás de vivienda, que está en proximidad a violencia, a que se nos calle cuando nosotros queremos tener acceso a algún tipo de poder. Y también esta idea de que
eh, sacrificarnos a nosotros mismos para estar en estas posiciones de liderazgo y sin embargo no tienen nada para nuestros futuros, ¿ya? Nuestros futuros realmente no tienen un cuidado que se les merece. Entonces, para muchos de nosotros, hemos estado en el movimiento por 10, 15 años y muchos de nosotros, personas queers, no tenemos hijas hasta más tarde. Entonces, es como, ¿cómo se dice? Como las personas lo toman de hecho de que le vas a dedicar toda tu vida a esto, ¿no? Pero lo que queremos es poder soñar, poder tener familias, poder tener cosas bonitas, cosas buenas, ¿no? Y parte de eso es de que realmente poder tener ese poder sobre los recursos, ¿no? Esencialmente, lo que hemos tenido que hacer y realmente luchar para eso es para tener algo que nos pertenezca. Para Queer the Land, eso quiere decir tener nuestros propios hogares, que nosotros podemos cultivar la tierra, podemos invitar a las personas para que podamos crecer nuestras familias, nuestro movimiento. Y eso nos da una manera de realmente poder elevar nuestra condición material. eh, para poder tener recursos para nosotros mismos y ofrecer a nuestras personas. Entonces, un poquito más sobre esta política queer es de que no es suficiente el que se nos miren como líderes de organizaciones, sino existe un futuro realmente para nosotros, aparte de continuar trabajando hasta que estemos viejes y que tengamos ganas en esta hora del ocaso, ¿no? En mi vida. Yo sé, Neri, yo quiero escuchar también lo que dices tú, quiero escuchar cómo te sientes sobre esta conversación y cómo te sientes el estar en este movimiento, obtener poder en este momento. Hola a todos, Aneiri Zapata, pronombres femeninos, soy parte de BLMP. Quiero que sepan de que nunca había estado nerviosa por una conversación como por esta. Esta conversación sí me ha hecho pensar desde que leí las preguntas en la mañana, sí ha dado mi cabeza vuelta y he estado aquí en el cuarto incluso consultando con mi esposo como, ¿cómo hablo de esto? Porque son muchas ideas las que están en mi cabeza y no sabía cómo sacarlas, pero creo de que ustedes lo han hecho por mí. Para mí la política queer es la inclusión no explicada. Muchas veces siento que, como lo decía Gia anteriormente, que queremos mucha explicación sobre las vidas de las personas y no solo sobre las vidas, queremos mucha explicación sobre las camas, como sobre las camas de las personas. Queremos saber qué es lo que estamos pasando ahí y qué es lo que se está moviendo. Y no puede ser trans si sos top, no puede ser top si sos esto. Y ponen demasiadas reglamentos estúpidos que no nos permiten una inclusión adecuada. Entonces, para mí es el poder vivir y no tener que explicar el por qué mi cuerpo tiene tal faccionamiento o el por qué camino de tal manera, el por qué hablo de tal manera. Muchas veces, cuando yo he posteado videos dando algunos discursos, he tenido comentarios de deberías de tener una voz más suave. Y yo, no, mi voz no es suave. No es suave y no puede ser suave, ¿no? Y creo de que cuando hablamos del cuerpo, a veces se crean competencias, no solo es el patriarcado, muchas veces dentro de la comunidad, ¿no? Muchas veces las mujeres transgénero somos atacadas por otras mujeres transgénero de a quién le está haciendo efecto las hormonas y quién se ve más femenina y quién no, y quién se viste de tal manera y quién tiene los mejores novios. Y yo digo, Dios mío, esta es una inclusión no inclusiva. Aquí no se está haciendo espacio para todos. Y ya cuando empezamos a hablar del sistema migratorio de este país, personas indocumentadas, yo soy indocumentada. Antes tenía bastante miedo de decir soy indocumentada, ahora lo puedo decir así. Sí, yo soy indocumentada. Y muchas veces las personas que tienen la documentación y son parte de la comunidad
nos ven de una manera deplorable, o a veces se crea como una falsa lástima. He hablado anteriormente algunos discursos, algunos espacios en el que me negué a estar. Yo dije, yo hablé con los directores y yo sentí una falsa lástima. No sentí que estaban hablando desde la realidad, desde el entender, el por qué estamos aquí, el qué hicimos, por qué cruzamos la frontera y qué es lo que estamos esperando de Estados Unidos. Y cuando no lo entienden y no están dispuestos a entenderlo, yo siento, es una falsa lástima, no merecen este espacio. No voy a dar un discurso con estas personas, pero también estas son las personas que tienen el poder muchas veces. Y estas son las personas que están hablando por nosotros y están representando lo que desconocen. Entonces, es como que como una confusión en nuestras cabezas oye, ¿debo formar parte o no debo formar parte? Y como decía Calayo también tenemos ese espacio para poder soñar y poder descansar. Yo siempre digo, yo, Aneri Zapata, yo no quiero trabajar todo, no lo quiero hacer. Yo quiero tener el espacio de poder disfrutar, de poder estar en la casa y poder decir, ok, aquí voy a estar y voy a estar tranquila, no quiero, no me veo envejeciendo gritando fuera de una corte. Yo quiero de que la ley y la corte sepa que existimos las personas queers, que sepan de que estamos aquí y que nos incluyan cuando están haciendo cambios en su reforma, que no tengamos que ir a pararnos frente. Yo no quiero que mis hijos dentro de 10, 20 años tengan que ir a pararse para gritar, oígame, incluyanme, sino que yo quiero que ellos sepan que aquí están y que merecen ser incluidos. Entonces, solo cuando hablo de la inclusión queer, de la política queer, es de la inclusión adecuada y de la inclusión ilimitada, que puedan incluir a todos, si tenemos barba, si no tenemos barba, si nos dejamos crecer los vellos de las axilas, sino todo, que nos puedan incluir y podamos tener espacios seguros para nosotros. Bastante gracia, tan poderosa, porque lo que yo estoy oyendo también es que alguna vez uno está haciendo los mismos errores que dijo Emma antes, que ha hecho el movimiento, que es que uno pelea y trata de obtener poder de la manera que la blanquedad, el sistema dice que está bien, como que tenemos una orden. Vamos a esta gente primero y después un día llega tu liberación. Y lo que estoy oyendo que de diferentes formas se están diciendo es que no vamos a hacer esos errores, y cuando vemos que lo estamos haciendo, estamos reflejando y tratando de cambiar de curso para no seguir haciendo la misma cosa que no está funcionando para nosotros si no nos incluyes a todos. Así que bastante gracias por las diferentes maneras en cual hoy que cada uno de ustedes estaban haciendo ese punto y que están viviendo ese punto. Y también sabemos que queríamos tener esta conversación porque esta política queer, sabemos que no solo la gente que se identifican personalmente como queer es una cosa que esperamos que puedan practicar ni levantar, es para todos, hablando de ser inclusive, ¿no? Es algo que esperamos que la gente pueda decir, ok, ¿de qué manera existe en mi vida? ¿De qué manera no existe? ¿Cómo se está realizando en mi organización? ¿Cómo no? ¿Con quién me estoy uniendo? ¿Cómo no? Y queremos coger este momento para que todos podamos reflejar en esa pregunta, porque no queremos salir de ese espacio para esto seguir como una teoría, sino para que sea, como dijo Matiz, una práctica de valores. Entonces vamos a coger unos cuantos minutitos, vamos a poner esas preguntas en el chat para recordarles qué es, pero es... como está diciendo Mara en el chat ahora mismo, que lo que está profundamente en el centro del queer politics, de esta política queer, es la noción que es para todos o nadie, sin condiciones o limitaciones, que es la política de lo que es posible. Entonces, uniéndonos a eso, a los ejemplos que se han dado, queremos coger unos cuantos minutos para que se pregunten ustedes mismos cómo estoy profundizando mi trabajo en esta política queer, aunque lo esté haciendo. Siempre hay algo que pueda hacer que uno pueda decir, en todo lo que yo he hecho, estas son las cosas que han estado un poquito más en las orillas de mi trabajo.
¿Cuál es el liderazgo que yo sigo, que es queer, trans, no binario? Y cómo mi trabajo está reforzando y apoyando los movimientos que existen. Entonces, Loro, te voy a decir que por favor ponga una canción por 1 minuto, 2 minutos para que hagamos esa reflexión y cuando regresemos, vamos, porque veo, Mara, que tú tienes la mano para arriba, vamos a unir más gente a esta conversación. Después que cojamos un pequeño minuto para la gente reflejar en esta conversación hasta este punto y en esta pregunta. Y después vamos a preguntar que más gente se unan a esta conversación. Ok, queremos dar la oportunidad para que la gente que sabemos que a ustedes no les gusta ah, hablar en los grupos, en grupos completos o enteros, que puedan hablar en parejas, pero primero queremos oír de Imara. Imara, por favor, únete a esta conversación. Yeah, okay. So let me just lower my hand. Thank you so much for this Gracias, muchísimas gracias por esta conversación. Y Mara Bailey siempre dice que en cada conversación en la que ella entra, en algún punto yo voy a hacer la pregunta de cuál es el propósito. Y es verdad. Y creo que una de las cosas que son bien importantes en las políticas queer es encontrar qué es una visión política queer, ¿verdad? ¿Qué es una visión política queer? Y una visión política queer inherentemente es una política que está centrada, arraigada en la idea de que nadie es superior a nadie, que no hay limitación y que no hay limitación sobre la idea de poder político y relevancia política en la sociedad.
Y eso es lo que pasa en la política queer y por eso es inherentemente antipatriarcal. Es exactamente lo opuesto de la visión patriarcal que se arraiga, está enraizado en la jerarquía, así que es lo opuesto a lo patriarcal, la visión política queer. Porque la visión política queer, disculpen, la visión patriarcal está basada en la idea de que algunas personas tienen que ir primero, que ciertas personas importan más que otras, que podemos hacer ciertas cosas por algunas personas ahora y hacer que otras personas esperen. Porque cuando sabemos que la política se practica así y está inherentemente enraizada en la idea y la realidad de que nada va a cambiar, porque podemos ver los avances que hemos tenido en cierto grupo y cómo el patriarcado ha podido adaptarse y mantenerse. Así que la política queer es exactamente lo opuesto y por eso es tan increíblemente sexy, porque es exactamente lo opuesto al sistema político que tenemos establecido, es exactamente opuesto. Incluso en la manera que las personas quizás no estén al tanto, todo el mundo en cierta manera está practicando el patriarcado. Así que, Anigri, cuando estabas hablando de las personas en nuestra comodidad o en comunidad o en nuestras varias comunidades que forman parte de nuestra comunidad trans, comunidad de inmigrantes, al punto que la gente está creando una jerarquía de quién importa, que inherentemente refuerza los valores del patriarcado. Y es algo extremadamente difícil y muchísimas personas, y por eso esa razón que nuestros movimientos cambian, porque estamos adaptando las políticas de lo que queremos destruir y esto ocurre en todos lados. Así que el trabajo de crear políticas queer es extremadamente difícil. Va más allá de las palabras correctas, va más allá de el desempeño, va más allá de todas las cosas que hacemos como seres humanos para dejar saber que estamos haciendo lo correcto. Es exactamente lo opuesto. Y inherentemente la política queer es inherentemente una visión trans, porque la noción moderna de lo que son las políticas queers están arraigadas, basadas en las visiones trans de lo que el mundo debe ser. Y puedo decir eso porque como muchas personas saben, y quizás no todos, la lucha moderna, y digo 1969, la lucha de Stonewall, la lucha por los derechos LGBT, comenzó con personas trans de razas marginadas. Eso fue lo que comenzó. Esa fue la gente que organizó la primera marcha, la marcha Pride, Orgullo, para conmemorar la acción que habían llevado a cabo el año anterior. Así que la visión, que hay una distinta visión política para personas que no son straight, cis y no está basado en heteropatriarcado, es la visión de la gente trans, específicamente personas trans empobrecidas y de comunidades marginadas, porque es una decisión de cómo podemos crear esta visión, de cómo podemos crear la sociedad, la visión de cómo podemos recrear la sociedad en una manera que funcione para todos. Y esa visión política queer, esa visión política trans fue deliberadamente apropiada en el 1974 cuando hombres gays, cis, se apropiaron de la marcha Orgullo y el legado de Stonewall y deliberadamente sacaron a Sylvia y a Star y a todas las drag queens que habían organizado la primera marcha, deliberadamente las sacaron. Fue un acto deliberado. No fue nada que fue sutil al respecto, nada fue accidental, nada de esto era la manera en que las cosas se dieron. Fue algo intencional y fue violento y Sylvia nunca se recuperó de ello por el resto de su vida. Y por eso
la razón porque la idea que la política queer replica el patriarcado es porque fundamentalmente el patriarcado se apropió de ello. El patriarcado se apropió de la idea de política queer y por eso a la gente se le hace difícil articular lo que es una visión política queer, porque se fue apropiada, se las quitaron y es tan fácil cuando hablamos de la política queer que suene como una vida regular política y una visión política regular y es exactamente lo opuesto. Así que tenemos que entender y enraizarnos en lo radical de la política queer y lo difícil de la política queer y la manera en que está basado en centrarse en las personas que fueron más excluidas. Ese es el poder. Y a la medida en que no podemos articular ese poder, centrar esas raíces o no honrar esas raíces, así es que tienes políticas queer, si no se continuará siendo perdido. Esto fue una lucha que fue apropiada por la derecha, escogida por la derecha. A veces uno no escoge sus batallas y hay que pelear, pero lo que yo rechazo es el hecho que 90% de todo el dinero que ha sido recaudado para el movimiento LGBT desde el 1969 fueron recaudados en 5 años para el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y muchas personas se fueron cuando lograron eso, dijeron que la lucha ya había acabado y esto no es una visión política y esa es la lucha. Y en la medida que uno crea en un mundo sin patriarcado, las políticas queer, el origen de las políticas queer y las realidades son cosas que inherentemente tienes que adoptar, porque un mundo sin patriarcado jamás será posible sin eso. Eso es lo radical de las políticas queer y ese es el trabajo. Así que, aunque usted sea cis y quieres un mundo sin patriarcado, tienes que adoptar una visión radical queer. Y eso es difícil porque vives en una sociedad donde de cada manera te dice que la vida política es exactamente lo opuesto. Y por eso es que es difícil. Y eso es lo que yo quería compartir. Thanks, Amara. And like, there's just a- Gracias, Amara. but to Amara's Quería point, añadir algo, question haciendo eco al punto de is that Imara y terminando con la pregunta que cómo se ve política queer para todos. Tengo curiosidad si la política but queer es lo opuesto al patriarcado, pero más allá de toda esa mierda, cuando pienso en política queer, no sé exactamente de quién lo escuché, pero la idea de que el universo está enamorado de sí mismo y el universo son un montón de reacciones y acciones de cosas que siguen el potencial, el conectar versus no conectar. Creo que eso ha informado, no ha validado la belleza que veo en el mundo. Y no solo la belleza de la naturaleza, pero la ciencia de la naturaleza, el amor y la pasión caliente de la naturaleza que ha permitido que eso ocurra. Creo que de ahí pienso en la conversación que tuvimos. Creo que en uno de los últimos encuentros que tuvimos, y estamos tratando de reemplazar el capitalismo, el sistema con poder, y nos tratas a todos como what is that currency? If it's not como como productos. ¿Y cómo va a ser ese poder si no va a ser dinero? Si va a ser amor, conexión, vida, el valor de la vida. Eso va a ser la nueva moneda o algo así. Me pregunto, cuando no pienso naturalmente acerca de los humanos. Yo puedo deshumanizar la política queer y cómo puedo seguir la vida, una vida que apoya más allá de los humanos, más allá de yo como
mi persona egoísta, que no lo puedo decir. Pero ¿cómo pienso más allá de solo las personas? ¿Qué tal si la política queer no es tan solo lo opuesto del patriarcado? ¿Qué tal si la política queer es la práctica sostenida de la vida? Y creo que es eso. Y si eso no podemos perder eso, para ser honesta, podemos manipular una y otra vez y torturarlo por siglos, pero hay algo en nuestros cuerpos que nos dice cómo continuar hacia adelante en la vida. Y he tratado de perderlo de vista, pero no puedo. Y tengo fe que eso es política queer, porque eso es algo más fácil enseñarle a mi hija que ya tiene política queer, que ya es libre y no tiene que aprender algo más, tan solo seguir lo que te dice tu cuerpo, que es lo opuesto a lo que te dice el patriarcado. Is that, am I Creo que iba. correct? Okay. I've got some questions. Thank Tengo you. preguntas. Gracias por esos comentarios y quizás alguna diferencia si alguien quiere responder directamente o lo abrimos para que otras personas se unan a nosotros. Así que dos preguntas, solo dos preguntas y Everybody. comentarios. Hacia política queer para todos, tengo preguntas y no porque esté en desacuerdo con el sentimiento, pero tengo preguntas en cuanto a la estrategia y cómo se viese eso en un mundo que no es horizontal. Para mí, la política queer requiere métodos abolicionistas. No creo que es todo inclusivo. El sistema carcelario para mí personalmente tiene que caer. La blancura como una identidad social es el guardaespaldas del sistema carcelario y la blancura es el guardaespaldas del patriarcado, porque así era que lo hacía el patriarcado y el capitalismo y tenemos esta versión de la blancura que estamos luchando en contra ella y no para distraernos, no para irnos por la tangente, aunque me That is, I think, part of our gustaría de hacer eso, pero me parece que parte del reto de crear coaliciones considerables o crear movimientos amplios, queer y feministas es exactamente eso, es que no somos horizontal, así que esta práctica inclusiva me parece que termina jodiéndonos, porque estamos aquí tratando de ser uno, y no uno, pero estamos aquí tratando de estar juntos, pero no estamos posicionados así. Y parte de esos posicionamientos y las identidades son inherentemente violentas y racistas. Así que requiere la destrucción de alguna de estas identidades que conocemos, nos reta nuestros conceptos de la raza. No creo que si ganamos esta liberación queer no puedes terminar siendo blanco o blanca, porque blanco es igual a la liberación queer y la liberación black, negra, igual que otras cosas, como fue creado como una categoría social, no significa que todo el mundo is going va a tener melanina como yo. Sería chévere, pero no significa que va a ocurrir. Estamos hablando de categorías sociales, de identidades. Algunas están diseñadas para ser inherentemente violentas. Esa es la categorización. El crear categorías por raza y género son violentas, son procesos violentos. Así que requiere la destrucción. Y la otra parte, y es una pregunta para Gia, y es algo que me encuentro retando en estos momentos, y es este comportamiento esencialista. Veo personas que tienen identidades y dicen, porque yo tengo esta identidad, yo sé. Y porque tengo esta identidad, lo que digo es correcto. Yo soy gay, por eso si tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, eres homofóbico. Y yo rechazo eso. Creo que necesitamos mucho más que nuestras experiencias para guiarnos, porque si fuera nuestro amor y pasión solamente, hubiéramos ganado. Like I No hay seriously nadie think más con más compasión y amorosa que mi abuela. Pero no ganamos y requiere alguna de estas cosas. Y solo pues tengo unas diferencias, unas reacciones y ver si alguien en el chat va a hablar. Así que vamos, veo Mara. Solo quiero abordarte en una conversación adicional. Yo pienso que solo para contestar el punto que estaba mencionando,
Tengo que ser bien cuidadosos con la idea de que nuestros objetivos, eso no significa que no estamos enfatizando que tiene que haber un cambio fundamental en ciertas estructuras para que las cosas se vayan. Eso suena como, es una diferencia sutil, pero siento que es muy, muy importante y te voy a decir por qué. No solo tenemos que tenemos que articular a lo que es cómo vemos el mundo y hacia dónde nos podemos dirigir por dos razones. Primero, el cambio político viene de decisiones individuales hechas por millones de personas en un lapso de tiempo. Yo siento que todos tienen que entender que una visión política queer significa para ellos y tienen que verificar los cientos de elecciones individuales que van a tomar en sus vidas sobre cómo hacer eso posible. De dónde viven, a dónde compren, con quién se asocian, a quién apoyan, a quién le dan su dinero. Es una cosa muy expansiva de todas esas elecciones individuales. Es fundamentalmente las elecciones individuales crean el ambiente para el cambio radical que queremos y queremos llegar. Así que articulando que esto es lo que una visión política queer es y que las personas verifiquen qué van a hacer en sus elecciones individuales para que eso suceda, creo que es muy importante y eso es, y uno tiene que ser una visión positiva, no le estoy diciendo positiva lo digo como afirmativa y que algo que puedan ver. Lo próximo es la razón en la que tengo que decir que yo no quiero dejar la destrucción como que vamos a destruir esto, vamos a destruir esto, lo que sea. Esas cosas sí tienen que irse. No es una pregunta realmente. La razón es porque he pasado la pandemia, pasé básicamente un año profundizando en la Revolución Francesa. Estoy profundizando en el cómo pasa de una monarquía medieval absoluta a una república radical y después termina en el imperio y después de vuelta a la monarquía. ¿Dónde está ese fallo? ¿Cuál es ese fallo? Y fundamentalmente, ¿cuáles son las razones de por qué terminaron donde empezaron? Es como que lo único que estaban tratando de destruir. Llegaron a lo que una vez lo destruyeron, no había una visión afirmativa sobre lo que estaban tratando de construir. Así que últimamente recrearon lo que habían destruido. Así que para liderar, que estamos tratando de destruir esta lista y todos sabemos lo que la lista es. Esas son las cosas que hablamos en Puerto Rico. Podemos decir las 10 cosas que estamos fundamentalmente estamos en contra. Los poderes más altos estamos diciendo para qué somos, lo que estamos crear, porque si solamente estamos diciendo, nombrando lo que queremos que destruir, es lo que vamos a crear finalmente y eso básicamente va a ser destrucción. Tenemos que tener una visión afirmativa de lo que estamos tratando de construir. Así que yo pienso, cuando estás diciendo, cuando hablas del encarcelamiento, lo que decimos que queremos un mundo sin encarcelamiento, es que queremos un mundo donde la vida de las personas no son criminalizadas y donde las personas puedan guiar. Ese es el mundo que estamos de destruir. No estamos solamente de destruir las cárceles, no solamente estamos de sacar a la policía. ¿Cuál es la visión afirmativa que tenemos? Así que realmente que colectivamente, cuando hablemos de esas cosas, realmente ser afirmativos una y otra vez sobre del mundo que queremos crear, detrás de las ideas que tenemos del mundo que queremos destruir. Y yo siento que por eso es que yo lo articulé de una manera que lo hice sobre una política queer, porque últimamente para nosotros tenemos que darnos cuenta que es para todos, tiene que ser para todos. Ocupamos el espacio, ocupamos esa tierra y tiene que haber una manera en la que traemos esa visión colectivamente. Y así eso es lo que es radical y es lo que es difícil y por eso es que una visión que es va más allá de nuestras vidas. Así que eso va a ser como que mi contribución a tu pregunta. Algunas veces cuando se planean agendas, uno dice 90 minutos para una conversación y después llegamos al final de la conversación y I'm like, coño, nada más 90 minutos, diablo, eso se fue rápido.
So, quiero decir eso, que aunque esta conversación se está teniendo en 90 minutos, lo bueno del caso es que se ha pasado el último décado creando esta comunidad tan brillante que podemos tener esta conversación y que sabemos que no es solamente teoría, pero que se están traduciendo en cómo la gente está viviendo su vida y practicando sus organizaciones, que es la parte que a mí de cual yo estoy tan enamorada de esta comunidad, porque hay alguna gente que se pueden sentar y tener estas conversaciones hasta que se vuelvan azul en la cara, pero ¿y entonces? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se están cambiando las condiciones materiales para nuestra gente y más la gente más afectada por estos sistemas de opresión? Así que bastante gracias por la manera en cual yo sé que toda la gente aquí lo están viviendo. Quería decir también que lo que yo estoy viendo en el chat, bastante gracias Alexis, por ejemplo, que nos está llevando a esta próxima, última pregunta en cual queremos que todos se unan o contesten o piensen o reflejen qué es lo que Mara preguntó y ahora, cómo se vive lo que estamos preguntando. Y vi que aquí hay una respuesta, cómo Alex está pensando específicamente en la gobernanza basada en el consentimiento. Cuando una persona dice, no, yo no estoy de acuerdo con algo que está pasando, ¿cuál es entonces la respuesta que tiene nuestro, no solamente gobierno, pero como nuestras estructuras, nuestras organizaciones, nuestras instituciones, nosotros como gente, que creo que es lo que la gente que han estado hablando y viviendo y expandiendo este trabajo de justicia transformativa, no ha estado preguntando por mucho tiempo. ¿Cómo es que uno está incluyendo todo? Es como dice, que se oye bien. Ay, Mara lo dice y yo, yes, vamos a incluir a todos. Y es la persona que a mí la semana pasada me hizo una vaina y yo le quiero dar un trompón. Pero ustedes me están diciendo que en este mundo nuevo no se acepta darle a la gente unos cuantos golpes. Y entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Y la gente de justicia transformativa dice, oh, podemos hablar y pensar, no, coño, yo no quiero hablar con esa persona, yo le quiero dar unos cuantos tiros. La gente dice, no, eso no se acepta en este mundo nuevo, eso no es queer. Y hay otra gente que dice, no es queer to jump somebody, es queer, darle unos cuantos golpes, es queer. You know, tenemos estos debates, pero se está viviendo en vida real, en el momento real, en este momento, ¿verdad? Entonces, yo lo que estoy oyendo es que se necesita educación política para que las decisiones que estemos haciendo estén basadas en una educación política. No puede ser solamente algo que está basado en mi liberación o que yo me sienta bien, pero ¿cuál es la educación política que nos prepara y expande lo que estamos diciendo y hablando? ¿Cómo aprendemos de lo que ha pasado? Y también si es asequible para todos. No es suficiente que de nuevo tengamos esta conversación si estamos usando palabras que la gente no conoce, que estamos diciendo que son los más afectados por estos sistemas, ¿verdad? ¿Es asequible a todos o solamente a algunos? ¿Cómo estamos recreando la manera de cual eso se está viviendo? Esas son algunas de las cosas que yo pensé. Entonces la pregunta para la gente que con cuales comenzamos esta conversación es ¿y ahora? Y ahora, basado en lo que ustedes entienden, lo que acabamos de hablar, ¿qué es posible ahora? Estoy mirando a Gia, Matisse, Calayo, Imara, Alexis, te pusieron aquí también, a M. Y si hay otra persona que también quiere, bueno, nos pasamos de tiempo, anda el día. Pero, déjame yo mirar mi chat, a ver si alguien me regaló a mis 5 minutos. Ok, no. Bueno, vamos a ir rápido. Si hay alguna gente que está bien emocionada en contestar eso, vamos a coger una o dos personas y después yo se lo voy a dar pasar a Maura para que continuemos con esta práctica y esta conversación con movimiento físico. Pero estoy mirando si hay alguien que se quiere. Y ahora es la pregunta para cerrar esta conversación y después, tú no vas a cerrar completamente. Matisse, dice M. Yeah. Yo no sé cómo decir en español voluntold. Yes. What am I being voluntold for? Sí, ¿para qué estoy siendo voluntaria de? Closing thoughts. Sí. Closing thoughts. Closing thoughts. Pensamientos de cierre, sí, mis pensamientos de cierre es que esto fue genial, muchas gracias. Estoy muy interesada en continuar a estar en conversación. Entiendo particularmente de cómo desarrollamos comunidad para apoyar el desarrollo de nuestra política queer emergente.
porque yo siento que es difícil hacerlo sole y eso ha sido una de las cosas hermosas sobre esta experiencia. Así que no puedo esperar a seguir desarrollar comunidad para construir mi propia política queer. Gia, por favor, y después Oop, no, sorry. I thought I was just Oh, gonna take it over. disculpen, yo solamente que iba a tomarlo para la práctica física. Así que de vuelta a Em. I just want to thank everybody. Yo solo quiero dar las gracias a todos por la conversación. Yo la encontré muy rica, no puedo esperar a continuar a hablar sobre Siento que nuestra práctica tiene que ser iterativa, así que tenemos que estar practicando estas cosas, discutiéndolas, reevaluándoles, y yo siento que eso es parte de la práctica queer de amor y poder, y así que tengo cada voto de confianza de que vamos a ganar, vamos a ser victoriosos. Y perdón, yo sé que Alexis la trajeron a la conversación. No sabía si tú tenías algo que decir para después pasárselo a Gia. Si tenías alguna palabra con cual dejarnos antes de pasárselo a Gia. Lo único que quiero decir es que estoy muy agradecida por esa conversación y la pregunta que yo puse en la caja de chat se siente como una invitación de seguimiento para Aymara específicamente, de cambiar a cómo se ve la encarnación, el encarnar algo para nosotros, cómo se ve, quiénes nos tenemos que convertir, en quién tenemos que ser para que individualmente, en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, para poder escuchar cuando alguien no tiene consentimiento y para poder adaptarse, para poder abordar esas vibras. Tenemos que ser buenos en así que me gustaría estar en conversación sobre cuáles son las otras cosas que tenemos que hacer muy bien como individuos, como reconociendo nuestros impulsos, para cerrar, para decir que no, para combatir cuando alguien dice yo estoy fuera de consentimiento. Eso no cumple con mis necesidades y yo necesito ser vista y mis necesidades deben de ser satisfechas para nosotros florecer y poder tener un mundo floreciente. Esta visión de ese mundo floreciente que nos merecemos, todos de nosotros tienen que tener nuestras necesidades satisfechas simultáneamente. Nuestras necesidades no están en conflicto con una y otra. Así que cómo nos hacemos mejores a tratar de mantenernos en el lenguaje de no que estamos luchando en contra, pero luchando por algo. Así que cómo nos hacemos buenos en hacer más espacio para escuchar necesidades y para estar bien con darse cuenta que en el momento de escuchar a alguien, las necesidades de alguien más, que esto nos está enseñando nuestros puntos ciegos que yo ni siquiera sabía que estaba, y decir gracias y tomar espacio para que las necesidades sean satisfechas. Ay, Me emocionó y me asustó, así que sé que es perfectamente lo que se necesita. Bastante gracias a todos. Gia, por favor.